Muy bien, buenos días. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Capítulo 13, perdón. Yo trataba de encontrar una porción de la Biblia que ilustre la Reforma, porque para nosotros no tendría mucha riqueza, ni siquiera sería productivo este encuentro espiritualmente hablando, si no lo orientamos a una enseñanza espiritual. Porque el dato histórico que lo vamos a señalar, usted también lo puede, esforzándose un poquito, encontrarle y quizás superar la elaboración de mi argumento. Pero lo que sí interesa es qué historia de la Biblia puede resumir la Reforma de la que tanto predicó Lutero. Y en el capítulo 13, vamos a leer algunos versículos, desde el verso 1 dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todos los que tenía, y Lot con él. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. El versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate pues de la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Cuando nos poníamos a hablar de la reforma, una de las primeras preguntas que yo me hice es: ¿fue realmente una reforma o una revolución lo que causó Lutero? Cuando uno observa la etimología de la palabra, ahí descubre que verdaderamente fue una reforma. ¿Por qué decimos esto? Cuando Lutero descubre, y luego vamos a hacer el detalle cronológico de los hechos, pero cuando Lutero descubre la gracia de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, él comienza a modificar lo que ya estaba. Él no tenía ninguna intención de rebelarse contra el poder papal ni contra el poder imperial, pero él quería llevar a los hogares la gracia del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el concepto de reforma es volver, es rehacer, es modificar sobre la base, es un proceso progresivo, permanente, constante, no débil, firme, con un objetivo de alterar y cambiar las cosas. Pero no es destituyente ni derrocativo, jamás utiliza la violencia, solo la palabra. Lutero decía: por la palabra fue vencido el mundo, por la palabra ha de reformarse la iglesia. De manera que ese fue el concepto que él tenía de reforma. Por eso inicia la reforma. Él mismo le dice a sus filigreses: ¿por qué tuvo éxito nuestro movimiento? Porque jamás levanté la espada, porque jamás generé alboroto, porque nunca me rebelé contra la autoridad humana, porque nunca tuve sed de venganza. Por eso tuvo éxito este movimiento. Le decía Lutero a los filigreses que se habían levantado en armas. Entonces, verdaderamente lo de Lutero fue una reforma. Se modificó, se volvió al origen sobre la base de lo que ya estaba, que era ese imponente sistema eclesial romano. Él lo fue modificando progresivo y lentamente. Durante 30 años trabajó incansablemente en este movimiento. Ahora, ¿por qué decimos que no fue una revolución? Justamente por lo antagónico, lo contrario. Revolución utiliza la fuerza, la violencia, la guerra, es destituyente, es derrocativa, hace un cambio de fondo y forma, se rebela contra lo imperante, contra lo actual, contra lo que está legítimamente decretado o establecido. Pero no así fue el concepto de Lutero. Por eso me encantó leer a Abraham. Abraham hizo una reforma en su vida. Él volvió. Él había cometido un atropello muy desagradable. Yo a veces pienso cómo lo trataríamos a Abraham si estuviese acá con nosotros. Hizo pasar a su esposa por su hermana para que no lo maten a él. Su esposa, al considerarse hermana por los demás, el rey la toma y estuvo a punto de hacer la mujer de él.
hasta que Dios lo impide esa misma noche. Usted puede leer el capítulo 2 y lo observará. Dios lo libra, que pone en riesgo a toda una nación porque genera un conflicto en Egipto. Entonces el rey mismo lo echa, después de haberse dado cuenta que él le había mentido, y él vuelve por sus jornadas. ¿A dónde vuelve? Lo que habíamos leído. Vuelve donde había establecido su último altar. Allí donde había adorado a Dios, ahí donde había reflejado fidelidad a Dios, ahí donde había estado en paz con Dios. Él vuelve, modifica y se establece nuevamente en ese lugar. Por eso yo pienso que no tiene sentido que nosotros, que somos la generación que vamos a celebrar los 500 años de esta reforma, no nos apropiemos del espíritu de la reforma. Ese volver, ese modificar, ese cambiar. Aspectos de mi vida, aspectos de mi actuar, aspectos de mi proceder, hábitos quizás. Yo debo modificarlos, yo debo rehacerlos. Créanme que a mí fue lo que más me interesó en el estudio de la reforma. ¿Qué aspectos en mi vida yo debo volver hacia atrás? Debo volver a la fuente pura, sin manchas, sin estar diluida, a la fuente misma de la palabra del Señor. Ese fue el espíritu de la reforma. Y ahora, comprendiendo que fue una reforma, no fue una revolución, podemos remontarnos al hecho histórico mismo. Lutero nace en Eisleben, al norte de Alemania, de una familia muy pobre. Nace el 10 de noviembre de 1483. Eran tan pobres que su padre trabajaba en una mina y su madre recogía leña y la vendía en el pueblo, en la aldea donde estaba. Nació en una choza, de manera que su origen fue extremadamente débil, pero su fin fue un éxito rotundo. Lo mismo sucede con Zwinglio, que él fue el gran reformador de Suiza. Él también nació en una choza en los Alpes. Melanchthon, que fue el gran compañero incansable de Lutero, él nació en la tienda de un armero. Él era también muy pobre. Sin embargo, fueron hombres, personas que se pusieron en las manos del Señor e hicieron un gran cambio. El mismo Jesucristo, por recordarlos, nace en un pesebre en Belén de Judea. Cuando Lutero comienza su vida, su padre estaba interesado en que estudie jurisprudencia, es decir, que sea abogado, a términos de hoy, juristas, lo que eran antes, ¿no? Entonces, con un gran esfuerzo, compra una colección de jurisprudencia para que su hijo estudie, lo manda a estudiar a Erfurt, una ciudad que estaba a 80 kilómetros de su pueblo natal, y él no tenía recursos para sostener a su hijo, de manera que Lutero tenía que salir todos los días a pedir pan. Así que se paraba frente a las casas de las personas adineradas, cantaba canciones, a cambio de ello le daban un pan. Por eso Lutero, cuando él era profesor, le decía a sus alumnos: no menosprecien a los mendigos, yo fui mendigos como ellos. Y clamaba por el amor de Dios por un pedazo de pan. Y decía Lutero: no hubiese llegado al lugar que estoy si no hubiese sido por educación, porque aprendí a leer y escribir. Siempre fue un insistente creador de escuelas, de bibliotecas, y eso fue lo que generó un gran desarrollo en Alemania. Pero cuando él estaba estudiando, de hecho que se gradúa a los 22 años de doctor en filosofía, por eso es importante reconocer esto. Él a los 22 años se gradúa de doctor en filosofía y a los 24 en teología. ¿Qué queremos decir? La reforma no fue un arte de magia. Fue la preparación previa de un espíritu deseoso de querer hacer las cosas como corresponde y necesitaba prepararse, formarse intelectualmente para poder confrontar más adelante lo que él ignoraba que iba a acaecer. Pero durante toda su existencia siempre había una enorme pregunta, la misma pregunta que el carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Su juventud estaba atormentada y la respuesta que él recibía en los conventos era: tienes que hacer penitencias, tienes que hacer ayunos, tienes que hacer privaciones, tienes que hacer obras, tienes que hacer obras de mendicidad. De manera que era una cantidad de cosas que tenía que hacer, que él las hacía religiosamente. Era exquisito, era muy rico en la vida del convento, pero era extremadamente pobre en el estado de su alma. Entonces, cuando él estaba en esa situación, va a visitar a los padres, a esos 80 kilómetros, cuando vuelve una terrible tormenta le sacude y un rayo cae cerca de él, lo cual lo aterroriza.
Entonces Lutero, que era devoto de Santa Ana, dice, si tú me libres de esta tormenta, yo me haré monje. Cuando llega a Erfurt, termina sus estudios, reúne a sus amigos y les dice, de ahora en más considérenme muerto, me hago monje, me hago fraile. Y así fue como esa misma noche va al convento de los agustinos y se interna ahí. Los agustinos le dieron las tareas más viles. Le decían, todos tus conocimientos, porque él era doctor en filosofía, no te dan preeminencia sobre tus hermanos. Pero él con humildad hizo todas las tareas, enterraba muertos, limpiaba las celdas, salía a pedir limosnas. Él pretendía, a través de estas acciones, alcanzar la paz de su alma. Pero no lo logró, hasta que viene un vicario general de la orden y él le confiesa su situación. Y él le dice, Staupis se llamaba, le dice, observa a Jesucristo, mira sus llagas y alcanzarás la salvación de tu alma. Y es ahí cuando Lutero en el convento descubre una Biblia. ¿Cuál no fue su enorme sorpresa? Él creía que la Biblia era un librito chiquitito, porque cuando él iba a las liturgias y escuchaba las porciones muy chiquitas que se leían, él creía que eso era la Biblia. Pero cuando ve semejante libro atado con cadena a una mesa, porque la Biblia era carísima, eran manuscritos, tenía el equivalente a 10 salarios de hoy. Es decir, que si usted gana 12.000 pesos, la Biblia vale 120.000 pesos. ¿Cuántos de nosotros compraríamos hoy? Haríamos una Biblia plan, como el autoplan o la teleplan, ¿vio? Es decir, para poder alcanzar la Biblia. Era enorme el valor. Por eso los monjes la ataban con cadena, porque también nunca faltaba quizás un argentino, pero que podía llegar a desaparecer la Biblia. Y Lutero, en las horas libres que tenía, incurría en la lectura y se iba enriqueciendo. Y él se daba cuenta que algo no funcionaba. Él tenía tan solo 24 años. A los 27 años ya lo ordenan sacerdote. Iba su padre y una comitiva a ver su primera liturgia que él daba. Pero seguían los años ahí hasta que Federico III, y acá ya nos vamos entrando en Wittenberg, él crea una universidad en Wittenberg. Wittenberg estaba a unos 120 kilómetros de Erfurt, todo al norte de Alemania. Entonces, cuando él crea la universidad, Staupis le sugiere a Federico III, el llamado el sabio, que lo llame Lutero para que dé cátedra de filosofía. Así que lo convoca y Lutero va a Wittenberg y comienza a ejercer la docencia. Y es ahí cuando no solo estudiantes le escuchaban, sino incluso catedráticos iban a escuchar las clases de filosofía de Lutero. Y además Staupis le dice, Lutero, tienes que comenzar a dar sermones en la capilla. Pero Lutero se resistía. Y Staupis le dice, Dios en los cielos necesita hombres de la tierra que estén con un corazón consagrado a Él como tú. Eso lo moviliza Lutero, entonces comienza a dar sermones en la capilla. A los 28 años de edad lo envían a Roma. Fue ahí su primer encuentro con Roma. 28 años de edad. ¿Cuántos de ustedes ya lo tienen, verdad? Un muchachito, era joven, pero ya era doctor en filosofía, ya era doctor en teología, ya ejercía la docencia y ya ejercía la enseñanza doctrinal en la capilla. Cuando él va a Roma, él creía que iba a encontrar la meca de la santidad. Pero ¿cuál no fue su desagradable sorpresa? Ve una decadente y progresiva ignorancia, un cinismo, una indolencia absoluta en las cosas espirituales. Eso lo altera Lutero, no lo podía entender toda esta incoherencia de lo que se decía a lo que estaban haciendo ellos. No obstante así, él trata de cumplir una penitencia que había dado el Papa León X diciendo, todos los que suban de rodillas las escalinatas hacia la Capilla Sixtina serán perdonados sus pecados, una parte de la indulgencia. Entonces Lutero comienza a subir de rodillas las escalinatas, pero mientras subía, ese maravilloso texto que él había leído quizás del profeta Habacuc, o quizás en Romanos, o quizás en Gálatas, o quizás en Hebreos, porque 4 veces aparece en la Biblia el mismo texto, clavaba en su cabeza cual un clavo con un martillo. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y él comenzó a subir de rodillas las escalinatas y de pronto él siente el justo por la fe vivirá. No tiene sentido las obras.
No tiene sentido lo que estoy haciendo. Inmediatamente se incorpora y Lutero dice, sentí que había nacido de nuevo. Qué maravilla tuvo ese encuentro ahí en Roma. Él sintió que había un cambio en su vida, de manera que decide actuar en función de esa conversión que él tuvo. Que, imagínense, como dijo Carlos, en el año 300 fue el último año de gran actividad de la Iglesia a causa de la persecución. Cuando Constantino libera y oficializa el cristianismo en todo el Imperio Romano, la Iglesia entra en un terrible letargo espiritual. No se diseminó en los 1200 años restantes como lo había hecho en esos 300 años. Fue también una artimaña de Satanás adormecer ese exceso de libertad, hizo que el cristianismo estuviese en un estado de confort que no tenía ningún interés de salir. Comienza a ocupar cargos en la política, en los gobiernos, lo mismo que le pasó a Israel cuando fue deportado 70 años en Babilonia. Ya se involucraron en el comercio, en la actividad, y se olvidaron de muchas cosas. De hecho que cuando Esdras o Nehemías regresa, un puñado de 40, 50 hombres regresan con ellos, ¿verdad? Así sucede cuando estamos conformes, estamos tranquilos con nuestra vida, con nuestro pasar. Pero Lutero estaba totalmente convulsionado. Esta revelación yo no la puedo contener, no la voy a encerrar, no la voy a permitir que quede cooptada como durante tantos miles de años lo había hecho la Iglesia romana. Cooptar la Iglesia, sacar, guardar, encerrar, esconder de la humanidad la gracia de Jesucristo y en reemplazo de Él poner una cantidad de obras, una cantidad de penitencias, una cantidad de cosas que cero satisfacción daban. Lutero vuelve a Wittenberg, vuelve a sus oficios, pero el maravilloso 31 de octubre de 1517, él toma una acción que modificó la historia hasta el día de hoy. Ese fue el día en que Lutero se decidió a ir a las puertas de la misma capilla donde él enseñaba y clavar 95 tesis. ¿Por qué él clava las 95 tesis? En primer lugar, porque ya durante muchos años atrás, el León X, el Papa que estaba en ese momento, él quería recaudar fondos para terminar la Capilla Sixtina y todo lo que es hoy el Vaticano. Entonces necesitaba dinero. La mejor manera de recaudar dinero no era a través de limosna, porque no los motivaba a las personas dar las limosnas. Entonces ellos diseñan un sistema de lo que llamaron las indulgencias. ¿Cómo hacen las indulgencias ellos? Bueno, es muy simple. Ellos tipifican los pecados y a cada pecado le ponen un precio. Por ejemplo, el adulterio valía 6 ducados. Robar en la iglesia valía 9 ducados. Cometer homicidio salía 8 ducados. Incluso se podía pagar por si acaso yo hacía un pecado más adelante. Es decir, tenía perdón a crédito. Ese sistema que hoy nos causa gracia a nosotros, porque nosotros tenemos la luz del Evangelio, pero yo le pido que usted por un momento haga como aquel que el rey le mandó que encuentre los caballos. ¿Qué hizo? Pensó como un caballo. Es decir, si yo fuese caballo, ¿a dónde iría? Bueno, hasta que encontró los caballos, ¿no? Usted hoy tenga esa mentalidad, remóntese 500 años. Usted estaría quizás con una capa, vestido, medio andrajoso, no tendría Adidas, Wrangler, es decir, imagínese en esa época. Entonces, Lutero, eso le enervaba y él mismo proclamaba en la iglesia, las indulgencias no tienen poder con el más mínimo de los pecados. Pero el 31 de octubre, aún hoy en Alemania, es feriado nacional. Alemania, digo esto entre paréntesis porque nosotros nos escandalizamos con los 17 feriados. Alemania tiene 18 feriados al año. Y muchos son feriados religiosos, entre ellos el 31 de octubre. Es feriado, incluso hoy, pero ya no por el Día de los Santos en Alemania, sino por el Día de la Reforma. Y es feriado nacional. Así que el martes en Alemania están todos fin de semana largo. Como nosotros, si hay paro el lunes tenemos fin de semana largo. Bien, porque todavía no es feriado. Pero a mí me agrada esto, y yo trato de que usted no se canse con la fecha. Así que si usted se cansa, levante la mano y yo lo voy a entender porque no a todos le agrada la historia, ¿no? Pero usted póngase a pensar en esto. ¿Cómo fue la noche del 30 de octubre para Lutero? Usted sabe lo que es escribir
95 tesis o proposiciones para contrarrestar, contraargumentar una palabra o una acción humana? Supongamos, si usted quiere contrarrestar, no sé, la pobreza en Argentina, o si usted quiere contrarrestar una ley, contraargumentarla, el matrimonio igualitario, ¿usted está en condiciones de escribir 95 tesis, motivos por los cuales usted condena el matrimonio igualitario? Por ejemplo. Eso habla del caudal de sabiduría, de conocimiento, y yo creo que escribió 95 porque ya se le hizo la madrugada, porque Lutero tenía una mentalidad tan extremadamente abierta, tan lúcida, que todo, me imagino esa noche escribir los pergaminos, 95 argumentos por los cuales yo, Martín Lutero, me opongo a las indulgencias. Ese día 31 de octubre, que era feriado del 31, por ser el Día de los Santos y el día primero, el Día de los Muertos, que aún hoy en Argentina se celebra el 1 y el 2 de noviembre, Lutero sabía que en su capilla iban a ir cientos de personas a pagar las indulgencias. Todos querían ese día pagar porque era el Día de los Santos. Además, Tetzel, que era quien administraba las indulgencias, el dinero, el 50% se lo quedaba él y el 50% lo llevaba al Vaticano, Tetzel decía: las indulgencias pueden librar las almas que están en el purgatorio. Esas almas que hoy claman desde el purgatorio, en el preciso momento en que tu moneda cae en el cofre, sale del purgatorio. Entonces las personas estaban deseosos de rescatar a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, e iban con ese dinero. Y podían rescatar. Lo que yo no dije y lo aclaro ahora, un ducado a plata de hoy, a dinero de hoy, es el equivalente a 27 euros. De manera que no era barata una indulgencia. ¿Me entiende? Porque si el euro está a 21 pesos, entonces 20 euros da 400 pesos. Es decir, y si eso usted multiplica por 6 o por 8 ducados, era un dinero importante, enorme la recaudación que construían. Fuera tanta el dinero que se recaudaba, que en Alemania se hicieron los más grandes bancos para depositarlo. Usted imagínese cómo empobrecía la nación las indulgencias. Y uno de los motivos que Lutero, después de escribir las 95 tesis, le escribe a los reyes y a los nobles y dicen: debemos quitarnos el yugo de la iglesia romana, empobrece nuestra nación con las indulgencias. Y le hace un cálculo matemático de la cantidad de dinero que emigraba de Alemania y se depositaba en Roma. Ese también fue un motivo que a él le ayudó para que económicamente los príncipes pudieran abrir los ojos. Yo voy a leer simplemente algunas de las tesis que escribió Lutero, de esas 95 tesis. La número 27, predican vanamente cuando dice que tan pronto la moneda cae en la caja, el alma es librada del purgatorio. La 29, irán al infierno todos aquellos que predican que por las indulgencias se alcanza la salvación del alma. La número 35, cualquier cristiano que sienta verdadero arrepentimiento por sus pecados es suficiente para alcanzar la salvación sin necesidad del pago de indulgencias. La número 53, son enemigos de Jesucristo los que prohíben que se predique la palabra porque va en contra de las indulgencias. El 62, el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de la gracia de Jesucristo. La número 76, las indulgencias no pueden borrar el más leve de los pecados. La 94 y la 95 van juntas. Y dice la 94, es necesario, y ese es para nosotros, exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo. Y la 95, y que comprendan que a través de tribulaciones entrarán al reino de Dios. Esas es solo algunas de las 95 tesis que Lutero proclama. Cuando Lutero clava esas 95 tesis en la capilla, porque todo el mundo ese día iba a ir a la capilla a pagar las indulgencias el día previo a la festividad del día siguiente, que era el de los muertos, entonces él las clava y toda la gente las comenzó a leer, porque las
puertas de las capillas en aquel entonces eran como carteleras, era como TN cuando da los títulos. Ahí se daban todas las noticias, se daban en las capillas. No olvidemos que tenían un gran poder las iglesias en ese entonces. Entonces la gente se convocaba y se notificaba. Esas 95 tesis, en 15 días, gracias a la imprenta, se dispersaron por toda Alemania y en menos de 2 meses por toda Europa. Cuando el Papa León llega a la noticia de las tesis, lo convoca y le manda una carta, el Papa le manda una carta a Lutero. Imagínense ustedes un simple fraile moviendo las bases mismas de la estructura del poder de la Iglesia romana de aquel entonces. Le manda una nota diciendo en 60 días debes presentarte porque si no serás considerado un hereje. Él se presenta, Lutero, y él decía, cuando comencé esta obra la hice con enorme temor y temblor. ¿Quién era yo? Más un cadáver que un hombre, pobre, miserable. ¿Quién era yo para presentarme ante la majestad de la Iglesia, a cuya presencia todos los reyes de la tierra tiemblan? Pero, dice Lutero, me confié en el Señor. Cuando él iba a presentarse al Papa, sus amigos le decían que no lo haga. Y él decía, si esta obra no es de Dios, pronto perecerá. Pero si la inicié en él, dejad que él obre. Y él va y se presenta ante una dieta en Augsburgo, que estaba a unos 500 kilómetros de distancia. Cuando él va a esa dieta, el Papa había enviado simplemente a algunos emisarios, porque pensaban que ya se iba a solucionar el problema. Cuando llega Lutero, lo confrontan, Tomás de Bio, se llamaba el cardenal que habían enviado, y le dice, Lutero, ¿te retractas de estas 95 tesis? Y Lutero no dijo ni no ni sí, dijo, si ustedes me demuestran por las Sagradas Escrituras cuál de ellas no va en concordancia con la enseñanza escrituraria, yo me retracto. ¿Cuál no fue el enojo que le generó a Tomás de Bio esta respuesta? Y ahí terminó. No tuvieron argumento. Lutero tuvo 95 argumentos, pero ellos no tuvieron un argumento para señalarle un error de una de las 95. Ellos proponían la indulgencia. Lutero propuso 95. Cuando Lutero le dice, demuéstrenme en cuál de estas 95 no va acorde a las Sagradas Escrituras, ellos no pudieron ni siquiera refutar una de esas 95 tesis. Imagínense usted si no lo hizo en el Espíritu del Señor. Si no fue el Señor mismo quien le iluminó para que hiciera semejante escritura y semejante contraargumentación. Es así como Lutero él sigue con su obra. Luego es llamado a una segunda dieta, que era una asamblea, en el año 1521, y él ahí se presenta nuevamente. Ya ahí fue el mismo emperador, Carlos V. Carlos V era el emperador de gran parte de Europa y por supuesto de toda Alemania. Y se presentan los cardenales, y se presentan los príncipes, más de 5.000 personas se presentaron ese día a la dieta que convocaba a Lutero. Entonces va Lutero y se presenta. Todo el mundo le decía que no vaya. Esta dieta se hizo en Worms. Lutero decía, aunque en Worms, es un nombre alemán, yo no lo pronuncio muy bien, hubiese tantos demonios como tejas tienen los tejados, yo lo mismo me presentaré. Y fue así con ese espíritu decidido que se presenta. El mismo emperador, tenía 22 años el emperador, el mismo emperador le dice a Lutero, le muestra los libros, porque ya había escrito varios libros, te retractas de todos estos libros, le dice en primer lugar, ¿los has escrito tú? Lutero dice, sí, yo los escribí. La segunda pregunta del emperador, Lutero, ¿te retractas de todo lo que dices en este libro? Y Lutero le dice, necesito un día. Cuando le dijo necesito un día, se imagina la cara del emperador, toda una comitiva que había viajado exclusivamente. Entonces le dice, no te vamos a dar más plazo, tiene que contestar ya. No, dice Lutero, yo necesito un día más. ¿Usted cree que Lutero no sabía lo que iba a responder? Pero él quería pasar tiempo orando.
Lutero pasaba el mayor tiempo de su vida orando. ¿Y saben por qué? Porque él dice que la oración genera el tiempo que necesita para todas sus tareas.